La nieve había comenzado a caer suavemente sobre St. Millicent's Green, igual que también sonó la campana del ayuntamiento. Era el sábado anterior a Navidad, y la visita anual de Papá Noel, organizada con casi precisión militar por parte del gremio de mujeres, estaba en pleno apogeo. Guirnaldas de cintas rojas y doradas se mecían de las vigas de madera, mientras que el aroma de sidra enmohecida y pasteles tibios de menta flotaba a través del aire. Los niños hacían cola con sus ansiosos padres, con las mejillas enrojecidas por el frío y la expectación, cada uno aferrado a un papel, el billete, con dedos temblorosos. Al fondo del salón, sentados debajo de un trineo de papier maché y enmarcado por copos de nieve artificiales, estaba Papá Noel mismo. Su túnica roja era gruesa, su barba impresionantemente falsa, y su jo resonó a través de las vigas de madera con entusiasmo teatral. Para diversión colectiva del pueblo, el Papá Noel de este año no era otro que el coronel Archibald Fathergill, recientemente retirado y apenas disimulando su aversión a los niños con las manos pegajosas. La señorita Jane Marple, sentada tranquilamente junto al estante de esquina con un pequeño aro de bordar en mano, observó la alegre conmoción con educada diversión. No tenía hijos que traer ni regalos para intercambiar, pero ella nunca faltaba a una reunión del pueblo. En su experiencia, nada revela la naturaleza de las personas como los eventos comunitarios, especialmente aquellos que involucran azúcar, disfraces y tolerancia forzada. Es todo bastante encantador, ¿verdad?, dijo la señora Lavinia Pique, sentada a su lado con un plato de papel con galletas de mantequilla. Aunque me atrevería a decir que Archie parece a punto de estallar. No se le dan bien los niños. La señorita Marple esbozó una dulce sonrisa. Aunque debo decir que está haciendo todo lo posible. Imagina el peso del traje de terciopelo. No está ayudando a su paciencia. Oí que se negó a usar el acolchado. Dijo que era un insulto a sus fuerzas armadas. Qué parecido a él. Al otro lado de la habitación, la fila de niños estaba comenzando a menguar, reemplazada por adultos deambulando alrededor de la mesa de refrigerios o fingiendo admirar los premios de la rifa. Cerca del piano, cubierto de acebo, estaba la doctora Penélope Larch, vivaz y de mirada aguda, bebiendo algo ámbar de una taza de papel. Ella había regresado recientemente de 3 años en el extranjero, en Sudáfrica, y había causado un pequeño escándalo por la compra del viejo Property en propiedad absoluta con efectivo. Justo a su lado, charlando en voz baja, estaba la joven pareja de Londres, los Ketterfields, que se habían mudado a la casa de carruajes convertida en vivienda la primavera pasada. Y rondando detrás de ellos, con un traje azul marino demasiado impecable y una sonrisa forzada, estaba el señor Horus Greaves, el abogado, un hombre ambicioso con predilección por aparentar ser útil cuando en realidad rara vez lo era. Estaba hablando en voz baja con la señora Hermione Trask, cuya hija era una de las últimas en la fila para ver a Santa Claus. La señora Trask lo miró con inquietud, luego desvió la mirada. La aguja de Miss Marple se detuvo. «Qué raro», murmuró ella. Dijo la señora Pique, lamiéndose las migas del guante. «Esa mujer, la señora Trask, no parece a gusto». La señora Pique entrecerró los ojos hacia el otro lado del salón. Bueno, ella no lo estaría, pobrecita. Su marido la dejó por una cita con una higienista dental en Exat. Tomó el coche y el perro. ¿Sabes? Estoy segura de que era ella, el spaniel que vi en el coche de Horus Greaves la semana pasada. La expresión de la señorita Marple no cambió. ¿Es así?, preguntó. Antes de que la señora Pique pudiera dar más detalles, se oyó un chillido agudo y estridente, e inconfundiblemente humano. Todas las miradas se volvieron hacia él, hacia el trineo. Un niño, no más de 6 años, se había arrastrado hacia atrás y estaba gimiendo de miedo. Santa Claus, el coronel Fathergill, estaba sentado rígidamente inmóvil, con los labios entreabiertos a la mitad de un ho. Su rostro rubicundo palideció repentinamente bajo el polvo. La madre del niño se apresuró hacia adelante y lo tomó en brazos. Por un instante, todos se quedaron paralizados. Entonces Santa se desplomó de lado en el trineo, y su sombrero rojo cayó al suelo. Los jadeos se propagaron como la pólvora. «Archie», alguien gritó. «Coronel». La doctora Larch ya avanzaba a grandes zancadas, con los tacones haciendo clic sobre las tablas del suelo.
Se arrodilló junto al trineo, con los dedos en la garganta. Hubo una pausa. Luego, estaba muerto. La habitación cobró vida de repente. Los niños lloraron. Los hombres adultos se quedaron atónitos. Alguien corrió a cerrar las puertas principales. Miss Marple se puso de pie lentamente, alisando la parte delantera de su abrigo gris. «Dios mío», dijo. «¡Qué desgracia!». Avanzó con calma, sin apartar la vista del cuerpo, pero observando cómo todos reaccionaban en tiempo real. La señora trasapretó la mano de su hija, demasiado fuerte. La doctora Larch ya estaba dando instrucciones en tonos entrecortados. El señor Greaves estaba al borde del trineo, ofreciéndose a traer mantas. La señora Pique, ahora blanca como la tiza, se había caído su plato. Pero fue en los Kettlefields donde Miss Marple observó con sumo cuidado. El señor Kettlefield estaba sacando su teléfono con urgencia nerviosa, mientras su esposa se mordía la uña y miraba fijamente al suelo. Ni el cuerpo ni una sola vez. «Hay un médico en la casa», alguien gritó innecesariamente. La doctora Larch frunció el ceño. «Dije que está muerto». La señorita Marple se dirigió al joven agente Edgar Price, que había aparecido del té con la mitad del sándwich aún en la mano. «¿Querrás?», dijo amablemente, «llamar a la central, señor Price, y tal vez pedir que nadie salga todavía». El agente Price parpadeó. Sí, por supuesto, señorita Marple». Se apresuró a buscar su radio. La doctora Larch se levantó de al lado del cuerpo. Se cepilló las manos. «No hay señales de trauma. Probablemente un problema cardíaco. Pero está bien. Podría haber sido veneno, aunque yo no vi espuma ni olí nada». «No nos precipitemos a conclusiones», dijo la señorita Marple en voz baja, aunque su voz tenía una firmeza inconfundible. Volvió a mirar el sombrero rojo caído. Una cosa sencilla. Algodón con ribete en oropel, pero había aterrizado extrañamente del revés, como si algo se hubiera desprendido cuando el coronel se desplomó. Un pequeño destello bajo el trineo atrapó su ojo. Dio un paso adelante, con cuidado para no llamar la atención, y lo empujó suavemente con su bota. Era un botón, no del abrigo del coronel, sino algo mucho más antiguo, pulido y fuera de lugar. Sonrió levemente, curiosa, y susurró. El salón había adquirido el silencio de la iglesia tras un largo sermón, aún pesado, interrumpido solo por murmullos y el susurro de los abrigos de invierno. La multitud se había reducido, pero no dispersado. Nadie sabía muy bien a dónde ir ni qué decir después de presenciar la muerte de un hombre en un disfraz de Papá Noel, rodeado de oropel y trinos. El cuerpo del coronel Fathergill fue discretamente cubierto con un picnic de tartán y trasladado a la sacristía hasta que llegara el forense. La señorita Marple permaneció cerca del trineo. Sus ojos azul pálidos se movían con firmeza, no con pánico ni prisa, sino con tranquila precisión. Esperó hasta que cesó la charla en el nivel, recogió de nuevo el botón y luego se inclinó para examinarlo. Se encontraba justo debajo del borde de la plataforma del trineo, medio incrustada en la estera rugosa, de latón, cara plana, con un bucle espiga en la parte trasera, no reciente, no del traje o túnica militar del coronel. La señorita Marple lo levantó suavemente con un pañuelo, metiéndolo en su bolso. «No es evidencia todavía», pensó. «Simplemente algo equivocado». «Señorita Marple», dijo la voz entrecortada de la doctora Larch, «espero que no estés fomentando los chismes ya». La señorita Marple le dedicó una sonrisa inocente. «Oh, no. Pero la gente sí habla, ya sea uno o dos lo fomenten o no. Bien podríamos escuchar con cortesía. Por supuesto, sería una autopsia, pero el coronel no tenía síntomas previos. Si es veneno, sospecho que habría sido ingerido en la última media hora. Y aquí no comió ni bebió nada», dijo la doctora Larch. La señorita Marple miró al otro lado de la habitación pensativamente. «Ni siquiera una menta, tal vez, o algo pequeño y hecho en casa». El doctor Large frunció el ceño. Se sentó, refunfuñó y repartió juguetes envueltos con el compromiso de un hombre leyendo en voz alta informes de un tribunal militar. La señorita Marple asintió y dejó que el silencio se hiciera presente. «¿Y qué crees que fue?», finalmente preguntó el doctor Large. «Creo que», dijo suavemente la señorita Marple. «Es extraño cuánta gente había de pie cerca de los trineos en aquel entonces, y cuán pocos observaban atentamente.
Al otro lado de la habitación, la señora Hermione se sentó rígida junto a la mesa de la rifa, con las manos apretadas alrededor de los guantes de lana de su hija. Su mirada revoloteaba del cuerpo cubierto a la puerta de entrada, donde el señor Greaves estaba hablando en voz baja con el joven agente Price cerca de la entrada del salón. El abogado señaló la puerta. El agente Price dudó un instante y luego asintió, haciéndose a un lado. El señor Greaves se deslizó hacia la nieve. Miss Marple frunció el ceño. ¿Por qué tendría prisa? Pensó. Quizás para avisar a la hermana del coronel, sugirió la doctora Larch, observando también. Quizás. Pero la señorita Marple no parecía convencida. Se volvió hacia la señora Pique, que había reanudado mordisqueando nerviosamente la esquina de una galleta seca. Querida, dijo la señorita Marple en voz baja, ¿recuerda si el coronel recibió algo? Paquetes o notas mientras estaba sentado allí. La señora Pique parpadeó. ¿Una nota? Bueno, sí. Ahora que lo mencionas, un niño entregó algo, creo. Papel, no un regalo. Justo antes de que ese niño, con una mancha de gelatina en su jersey. ¿Te acuerdas? El que cantaba desafinado los villancicos. ¿Recuerdas a quién pertenecía el niño? La señora Pique arrugó la nariz. Podría haber sido la señora Trass o una de los Kettle Fields, los nuevos de Londres. La señorita Marple reflexionó. Gracias. Eso es de gran ayuda. Justo en ese momento, las puertas delanteras se abrieron con un crujido de nuevo, entrando una ráfaga de viento frío y un remolino de nieve. La señora Winfred Tisa, asistente del forense, entró apresuradamente, seguida de un hombre de semblante triste con sombrero hongo, que llevaba un bolso de cuero. El doctor Larch se les acercó con rapidez, y los tres desaparecieron en la sacristía. Los murmullos en el pasillo aumentaron en su estela, fragmentos de frases flotando a través del aire como vapor. Miss Marple no se inmutó. No era suyo el corazón. Apuesto lo que sea. ¿Qué hacía Horus detrás del trineo? En primer lugar, la señorita Marple atrapó la última frase y la siguió hasta su origen. El señor Alan Petrie, el jefe de correos del pueblo, que le hablaba en voz baja a su esposa. Cuando vio que se acercaba la señorita Marple, se sonrojó. Lo siento, dijo rápidamente. No estaba chismeando. Solo comentaba algo sobre Horus Greaves estar detrás del trineo. Bueno, sí. Justo antes de que el niño gritara, había ido a buscar otra tarta de menta. Y lo vi. Se agachó solo un instante. Pensé que tal vez se estaba ajustando algo. Entonces comenzó el alboroto. ¿Y no le mencionaste esto al agente Price?, preguntó Miss Marple. Alan parecía avergonzado. No lo creía importante. Es abogado, no malabarista. A veces, dijo suavemente la señorita Marple, aquellos que no deberían estar cerca de la escena son precisamente los que debemos tener en cuenta. Detrás de ellos, el doctor Large emergió de la sacristía con expresión grave. El forense retirará el cuerpo en breve, anunció. Hasta entonces, nadie debe abandonar las instalaciones. Esto ahora es una investigación en curso. Hubo quejas y protestas, pero el tono de su voz no admitía réplica. La señorita Marple volvió a tomar asiento, sacando su bordado de su bolso con calma deliberada. Sus dedos se movían mecánicamente, enhebrando la aguja a través del lino, pero sus ojos no se apartaron de la puerta. Un segundo había comenzado a nevar. Mientras los aldeanos se acurrucaban en los rincones y especulaban, ella giró el botón de latón en su mente. Ya no era algo viejo. Llevaba una insignia, descolorida pero familiar. Un león, un escudo, posiblemente militar, o estaba relacionado con algún club. Frunció ligeramente el ceño. El coronel Fatheril nunca había sido un hombre misterioso, directo, jactancioso, a veces cruel, pero su pasado, su situación financiera y sus amistades habían permanecido incuestionables hasta ahora. La mirada de la señorita Marple se desvió de nuevo hacia los Kettle Fields. La esposa estaba pálida, con los labios apretados. El marido ya había hecho 3 viajes a la mesa de refrigerios, sin comer nada. Tendría que hablar con ellos pronto. Por ahora, observaba y esperaba. Afuera, la nieve caía con más fuerza. Adentro, el tejido del pueblo de St. Millicent había comenzado a desmoronarse silenciosamente. Para cuando llegó la furgoneta del forense al ayuntamiento, la nieve había extendido un espeso chal blanco sobre el verde de St. Millicent.
Dentro, el ambiente había cambiado. Ya no era un simple SOC, sino algo más tranquilo. La tensión se había asentado como una niebla. No había fuego que pudiera calentarse. El agente Price estaba de pie cerca de las puertas con un portapapeles y los oídos cada vez más rojos, anotando nombres y cortésmente deteniendo a cualquiera que siquiera llegara a su abrigo. Los aldeanos, tomando sidra fría y picando galletas desmenuzables, murmuraban sus frustraciones en tonos bajos. La señorita Marple, aún sentada con su bordado, no había completado ni una puntada. Estaba observando a los Kettlefields, sentados apartados de la multitud en dos sillas de madera desvencijadas, sus rodillas ligeramente inclinadas una hacia la otra. La señora Kettlefield, joven, elegante y pálida bajo su esmerado maquillaje, miraba fijamente la guirnalda que coronaba el trineo. Su esposo, Edward, no hablaba con nadie, revisando de vez en cuando su teléfono, aunque no había señal en el interior. La señorita Marple se puso de pie y caminó hacia ellos lentamente, esbozando una sonrisa. «Tal asunto terrible», dijo suavemente. La señora Kettlefield se estremeció, como si un fantasma le hubiera tocado el hombro. «Sí», susurró. «No puedo creerlo». El coronel Fathergill no era un hombre de salud frágil. Se esperaba que muriera repentinamente en público, y la señorita Marple asintió, atrayéndose hacia ellos. Aunque entiendo que él no tenía problemas de salud, aún así, tales cosas no siempre dan aviso. Edward se aclaró la garganta. Me pareció bien cuando llegamos. Brusco, quizás, pero no enfermo. Exacto. Entiendo que había recibido algo, una nota justo antes. Los ojos de la señora Kettlefield se dirigieron a su marido. Él se estremeció levemente. La cabeza. Miss Marple no presionó. En cambio, miró hacia el trineo. «Es curioso, ¿verdad?», dijo. «Un hombre sentado toda la tarde, rodeado de niños, madres y regalos, muriendo a plena vista. Sin embargo, nadie ve nada». Edward frunció el ceño. «¿Qué sugiere usted?» «Nada en absoluto, señor Kettlefield. Solo que la gente se da cuenta menos de lo que piensa, y recuerda aún menos que eso». Ella se retiró lentamente. «Gracias por complacerme». Los desvaríos de una anciana. Al darse la vuelta, vio a Hermione tras observándola. Miss Marple sostuvo su mirada. Un destello, un reconocimiento, o fue miedo. Cruzó el pasillo de nuevo y se acercó a la señora Pike, que ahora untaba mantequilla en un bollo seco con manos temblorosas. «¿Te importaría mucho escuchar sobre el joven agente Price por unos minutos?», preguntó en voz baja. La señora Pike parpadeó. «¿Por qué?». «Porque creo que debería ir a tomar un vistazo a lo que queda atrás». Miss Marple se deslizó por el lateral de la puerta de la sacristía, donde el forense había trabajado antes. El aire aún contenía un leve sabor metálico. Una mesa plegable había sido desalojada apresuradamente de su servicio de té para dejar espacio al cuerpo, ahora desaparecido. Se movía despacio, pensativa. Cerca de la esquina, justo detrás de una pila de ropa sin usar, encontró una bolsa de terciopelo carmesí con cordón dorado, la bolsa de regalos de Papá Noel. La señorita Marple la abrió con cuidado. Juguetes envueltos, muñecas mayormente de plástico, pequeñas piezas de madera, rompecabezas, varios silbatos pintados, pero en el fondo, aplastado y doblado, había un trozo de papel doblado. Lo abrió con cuidado, entrecerrando los ojos para mirar las marcas de lápiz borrosas. «Sabemos lo que hiciste». «Sí, lo hice. Pagarás antes de Navidad». Sin firma. La letra, extraña, recta con amplio espaciado, parecía de un adulto, pero sin práctica o disfrazada. Guardó la nota en su bolso junto al botón. Una amenaza. Un artefacto. Todavía nada que llamar evidencia. Se giró para irse, pero se detuvo en la puerta. Algo sobre la ventana de la sacristía llamó su atención. Una mancha de condensación perturbada. Solo una racha. Como si alguien hubiera presionado un dedo y lo limpiara hacia abajo. Ella se acercó. Afuera, al otro lado del césped, una luz de farola brillaba a través de la nieve que caía. Iluminó una huella de bota en el aguanieve, medio derretido, pequeño y con un ángulo extraño, de cara al edificio, no de espaldas. Alguien había estado observando el vestíbulo recientemente. Regresó al vestíbulo en silencio. El agente Price se apresuró hacia ella.
Iba a ir a buscarte. Algo inesperado sucedió. Uno de los niños encontró un guante cerca del trineo. Cuero rojo con monograma en el interior. Lo entregó con cuidado. La señorita Marple lo examinó entre sus manos. Las costuras estaban bien, el cuero suave, no del tipo que se usa para jugar en la nieve. ¿Quién lo encontró?, preguntó. La hija de la señora Trask, dijo. Casi me tropiezo con él al retroceder desde el andén. Un lugar extraño para que un guante aterrizara. Sí, murmuró la señorita Marple, sobre todo porque no era del coronel Fatheril, y dudo que lo usara. El agente Price frunció el ceño. ¿Crees que está conectado? Oh, creo que todo está conectado, señor Price. La verdadera pregunta es si es importante. Parecía perplejo. La señorita Marple sonrió dulcemente. No te preocupes, lo estás haciendo estupendamente. Mantén a todos adentro un rato más. Se marchó antes de que él pudiera preguntar más. Al otro lado de la habitación, la señora Trask estaba arrodillada junto a su hija, ajustando la bufanda infantil. La señorita Marple se fijó en las botas de la niña. Goma azul desgastada. A una le falta una pieza de hebilla. Volvió a mirar el guante rojo en su mano, luego a la niña, y después a Hermione Trask, que ahora deliberadamente no la miraba. Sí, las cosas empezaban a tomar forma. A media tarde, el otrora animado salón del pueblo se había oscurecido hasta convertirse en una extraña quietud, del tipo que sigue después de que la música se detiene, antes de que alguien se atreva a hablar. La sidra se había enfriado, el pastel endurecido. Afuera, seguía nevando. Determinación silenciosa, amortiguando el mundo más allá de las ventanas esmeriladas. El agente Price estaba haciendo todo lo posible para controlar a la multitud sin alarmarla. Había separado a las familias en rincones con suavidad, pero con insistencia, y estaba tomando declaraciones individuales. La señora Pique estaba ahora completamente a cargo de la mesa de refrigerios, que trataba con una especie de honor de batalla. La señorita Marple, mientras tanto, había comenzado a reunir hilos. El botón de latón, la amenaza anónima, el guante rojo extraviado, y ahora otro hilo colgaba, inadvertido, pero importante. Hay alguien que no está aquí, dijo, en voz baja, a la señora Pique. La señora Pique parpadeó. ¿No está aquí? ¿Te refieres a? Alguien se perdió el evento. Exactamente. Esta reunión siempre saca a relucir a locales a kilómetros de distancia, especialmente a aquellos que les gusta que los vean. Pero el señor William Tapping no ha aparecido. La señora Pique frunció ligeramente el ceño. Oh, tiene razón. Él suele encargarse de los boletos de rifa. Qué raro. Supuse que vendría temprano para instalarse. De hecho, y sin embargo, no se le ha visto en todo el día. La señora Pique se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Él y el coronel tuvieron un intercambio de palabras la semana pasada. Ya sabes, en el pub. Algo con ese solar detrás de la vieja capilla. Sí, murmuró la señorita Marple. Se oyeron susurros. El coronel acusó al señor Tapping de invadir terrenos. Afirmaba que sus repollos estaban cruzando la línea. Eso difícilmente justifica un asesinato, señora Pique, dijo, aunque no sonaba del todo seguro. La señorita Marple se levantó. A veces no es la col, es lo principal. Se abrió paso a través de la habitación hacia el teléfono, instalado cerca de la cocina. Era un viejo aparato rotativo, de esos que solo aldeanos y vicarios aún toleraban. Marcó el número de la oficina de correos, convenientemente conectada a la parte trasera de la cabaña del señor Tapping. Sin respuesta. Probó la línea telefónica de Tapping. Todavía nada. Una extraña sensación se apoderó de ella. No miedo, sino tensión, como si el hilo de una aguja se tirara un poco también. Se volvió hacia Price, que estaba intentando extraer una cronología coherente de los campos de calderas. Agente, dijo, haciéndole una seña. Que alguien vigile a William. ¿Vive solo? ¿No? Price frunció el ceño. Sí, mamá. Normalmente bicicletas caídas. Supuse que estaría debajo del tiempo. Vamos a confirmarlo. Price envió a uno de los voluntarios más jóvenes, un explorador llamado Simon Bell, a hacer la caminata a través de la nieve. La señorita Marple se volvió hacia el centro del salón, justo a tiempo para ver al señor Greaves volver a entrar, apartando la nieve de sus hombros.
¿Dónde has estado? Preguntó la doctora Large bruscamente, con los brazos cruzados. Fui a informar a la hermana del coronel, respondió Greaves con naturalidad. Se queda con un amigo en Chiswick. Pensé que lo mejor sería que lo supiera alguien que conoce. La voz de la señorita Marple sonó ligera como la seda. ¿Y cómo se tomó ella la noticia? Devastada. Por supuesto, dijo, aunque no del todo sorprendida. El coronel tenía un corazón testarudo y un temperamento irascible. No una combinación prometedora. Miss Marple ladeó la cabeza. Qué raro. Yo estaba bajo la impresión de que su hermana había fallecido el año pasado. Complicaciones de un otoño en casa de St. Jude. Greaves se quedó paralizado. Un segundo de más. Ah, no, dijo lentamente. Creo que era su primo. La señorita Marple sonrió dulcemente. Sí, debió haber sido así. Ella se marchó antes de que él pudiera recuperarse. Otro hilo. Greaves había mentido. Y no muy bien. Justo entonces, el joven Simon irrumpió a través de las puertas, mejillas sonrojadas y respiración agitada. No está ahí. Jadeó. La casa del señor Tapping está cerrada con llave. Arriba. Sin luces. Su bicicleta ha desaparecido. Una onda expansiva recorrió la habitación. Miss Marple entrecerró los ojos. Sin nota. Sin pistas. Solo senderos para bicicletas en dirección hacia el bosque. La señora Pique, escuchando, se llevó la mano al pecho. ¡Oh, Dios mío! La voz de la señorita Marple mantuvo la calma. Puede que no signifique nada, o puede significar mucho. Price se movió hacia el perchero. Voy a buscar mis botas. Si se ha adentrado en el bosque, mejor que lo sigamos. La señorita Marple se volvió hacia Simon. ¿Estás completamente seguro de que la bicicleta se había ido? Sí, mamá. Solo estaba el puesto. Ella volvió a mirar el guante rojo que llevaba puesto. W.T. William Tapping. Lo tenía. Se le había caído del bolsillo, o alguien se lo había dejado caer. ¿Lo plantó? Ella regresó a su asiento y recuperó el botón de latón, examinándolo bajo la luz menguante que entraba por la ventana. Ahora estaba más limpio, lo suficiente para revelar el tenue emblema en el centro. Un león con una pata levantada, rodeado de laureles. Un emblema de club, no militar, no reciente. Ella ya lo había visto antes, años atrás, en la cena anual de los fundadores para la Sociedad de Caballeros de Belfort. El mismo emblema había adornado su terciopelo y fajas. El coronel Foyle había sido presidente, y William Tapping, tesorero. A medida que la nieve afuera se espesaba y las luces de las lámparas parpadeaban, la señorita Marple se quedó muy quieta. Lo que había comenzado como una alegre tradición del pueblo había cambiado en algo mucho más oscuro, un ajuste de cuentas largamente gestado, cosido junto con viejos secretos y silenciosas amenazas. Volvió a doblar la nota y la guardó de vuelta en su bolso, observando la puerta. En algún lugar del bosque, un hombre estaba escondido, o bien esperando. El agente Price regresó justo después de las 4, con las mejillas sonrojadas y la bufanda puesta, sacudiendo la nieve de sus botas mientras cruzaba el pasillo. Miss Marple ya esperaba junto al portaequipajes. «Bueno», preguntó ella en voz baja. Price negó con la cabeza. Las vías continúan directamente hacia el bosque del este. Luego se desvían. Parecía que se había detenido. Tal vez se dio la vuelta. Pero hay una perturbación más adentro. Algo se cayó o fue arrastrado. Los ojos de la señorita Marple parpadearon. ¿Arrastrado? Podría no ser nada. Podría ser solo un ciervo, o alguien tropezando en la nieve. Pero pensé que lo mejor era esperar a que llegara el respaldo antes de continuar. Una decisión acertada, dijo. A veces precipitarse en el misterio solo lleva a uno más adentro de la oscuridad. Exhaló profundamente. Aún así, no me parece bien. Primero el coronel, ahora el señor Tapping desaparece el mismo día. Quizás no haya desaparecido, o quizás eliminado. Price se enderezó. ¿Crees que está muerto? Creo que alguien lo quiere mucho. Y lo daba por muerto. Se giró y miró alrededor de la habitación, ahora en penumbra bajo la luz tenue de las ventanas altas. La multitud había adelgazado. Varios padres habían tomado a sus hijos para acurrucarse junto a los radiadores con somnolencia, mientras otros hablaban en voz baja. La señora trascaminaba de un lado a otro cerca de la mesa de la rifa,
su hija aferrada a la manga de su abrigo. Los campos de ganado no estaban a la vista. La señorita Marple se acercó a la señora Pique una vez más. Mi querida, ¿recordaría si William Tapping y el coronel Fatteril tenían algo que ver más allá de las verduras y los huertos? La señora Pique se secó la frente con una servilleta. Oh, claro. Ellos dirigían esa pequeña organización benéfica unida, de exmilitares, algo relacionado con la guerra y las pensiones. Lo recuerdo porque intentaron vender boletos de rifa a través del gremio de mujeres la primavera pasada. Sí, dijo la señorita Marple, el Belfort Fondo de Ayuda de la Sociedad de Caballeros. Un buen nombre para algo que recogía gran cantidad de dinero y lo distribuía muy bien, en pequeñas dosis. La señora Pique frunció el ceño. ¿Estás insinuando? No sugiero nada. Pero cuando el dinero se queda demasiado tiempo en manos de personas que piensan estar por encima del escrutinio, tienden a recopilar secretos. Se mudó al lado del doctor Large, que ahora estaba solo, con los brazos cruzados y los ojos recorriendo la habitación como un halcón. Usted mencionó antes, señorita Marple, que no había señales externas de envenenamiento del coronel. Correcto. Sin espuma, sin decoloración, sin quemaduras. Limpio a su gusto. Si hubo veneno, era sutil, quizás no ingerido. Large arqueó una ceja. Inyectado. Es posible, dijo, aunque me habría dado cuenta de marcas de pinchazos. Sus manos estaban limpias, como su cuello y su traje. Podría haberse introducido algo en la tela. El cuello. Tal vez. Poco probable. Sin sarpullido ni irritación. La señorita Marple hizo una pausa. ¿Contactaría con? ¿El metal provoca alguna reacción? Por ejemplo, un botón. El doctor Larch frunció el ceño. Depende. Algunos metales son reactivos con ciertas toxinas, compuestos de arsénico, por ejemplo. ¿Por qué? Simplemente un pensamiento. Dejó al médico y regresó a su asiento, con la mente funcionando como un reloj de repisa. Era el botón de latón, otra vez, tan antiguo, tan pulido. ¿Por qué lo tenía? ¿Se había caído de alguien en ese preciso instante? El coronel se había desplomado justo después de que se repartieran regalos, pero no había comida, bebidas, y nadie vio nada insertarse en el trineo, lo que significaba que, fuera lo que fuese, había sido introducido sutilmente, tal vez con un solo contacto. La señorita Marple metió la mano en su bolso y volvió a dibujar la nota. Sabemos lo que hiciste. Sí, lo hice. Pagarás antes de Navidad. El uso del nosotros era revelador. Volvió a pensar en el desaparecido William Tapping. Si lo hubiera escrito él. ¿Por qué desaparecer? A menos que alguien hubiera interceptado la advertencia o, peor aún, la recibiera. Ella regresó junto a la niña Clara atrás, de 7 años, ahora mitad dormida en el regazo de su madre, todavía vestida con su abrigo azul y las botas desgastadas. El guante de cuero rojo, había sido encontrado cerca de ella, con el monograma WT, pero no se le había caído. Ningún niño llevaba esos guantes, y ella no había estado llorando o asustada, simplemente aturdida, abrumada, como si hubiera visto algo que no debía. La señorita Marple se acercó a ellos. Señora Trask, perdóname, ¿puedo hablar con tu hija solo por un momento? Hermione se puso rígida. Está cansada. Lo entiendo. Solo una pregunta rápida. Clara parpadeó con ojos soñolientos mientras Miss Marple se arrodillaba a su lado. Eres una chica muy lista, dijo amablemente. ¿Viste algo cuando subiste al trineo? El labio de Clara tembló. Yo se lo di, la carta, como dijo mamá. Hermione se congeló. El tono de Miss Marple permaneció inalterable. ¿La luz? ¿La letra? ¿Qué letra era esa? Clara miró a su madre con incertidumbre. La voz de Hermione era baja. Era solo una nota navideña infantil. Miss Marple. Algo inofensivo. Pensamos que podría. El coronel vitoreó. La señorita Marple asintió lentamente. ¡Qué considerado! Le sonrió a Clara de nuevo. ¿Y qué pasó después de que le diste la nota? Clara vaciló. Él sonrió de forma extraña. Luego tosió. Luego cayó. Una pausa. ¿Se te cayó algo? No, dijo Clara. Y luego arrugó la nariz. Pero el hombre tras la cortina cayó algo. Oí un tintineo. La señorita Marple parpadeó. Había una cortina. Clara asintió con la cabeza.
Detrás de Santa estaba el trineo. Se giró hacia la parte trasera de la plataforma, hacia una cortina. Nadie lo había mencionado antes. Caminó hacia el trineo y dio un paso detrás. Allí estaba la cortina, descolorida, de terciopelo, utilizada cada año para separar la zona de Santa desde el almacén. Detrás de eso, cajas de adornos, una pila de sillas plegables y una caja medio vacía de premios de rifa, y una huella, pequeña, pero no del tamaño de un niño, presionada contra la estera. Junto a ella, un segundo botón de latón. La señorita Marple se arrodilló. Uno de ellos llevaba la misma insignia que el primero, el mismo brillo tenue. Se lo guardó en el bolsillo y se quedó de pie. Un segundo botón, un segundo hilo, y ahora una cortina para esconderse detrás. Alguien había estado allí durante la visita, durante el colapso. No visto, no oído, pero presente, lo cual refería a la historia del coronel Fatheril. La muerte distaba mucho de ser completa, y el asesino seguía muy cerca. El segundo botón estaba encajado en la palma de Miss Marple, como una moneda olvidada, pequeño, pesado, silencioso, pero hablaba volúmenes. Dos botones de latón idénticos, uno cerca del trineo, otro detrás de la cortina, y ninguno del coronel Fatheril. Cuando salió de detrás de la plataforma, sus ojos recorrieron el pasillo con una renovada sensación de urgencia. La cortina había protegido a alguien lo suficientemente cerca como para presenciar el momento de la muerte o tener mérito para causarla. La única pregunta era por qué y por qué ahora. Esta vez volvió a encontrar a la señora Pique, reorganizando las bandejas de galletas vacías como si pudieran revelar sus propias respuestas. Mi querida, mencionaste la sociedad Bellel Ford anteriormente. ¿Fue el señor Graves alguna vez un miembro? La señora Pique frunció el ceño. Horus, no lo creo. Demasiado joven y no mucho de carpintero. Pero su padre, Silas Graves, fue tesorero antes de que él tomara el control. Interesante, señorita Marple, dijo. ¿Por qué preguntas? Oh, solo que los botones que he encontrado parecen provenir de sus antiguas fajas ceremoniales. Sugiere que alguien ha estado arrasando con la historia. La señora Pique palideció. ¿No crees que la sociedad tenga algo que ver con esto? ¿Asesinato, dices? Creo que sí, dijo la señorita Marple. Sea cual sea el motivo, tiene raíces muy antiguas. Justo entonces, las puertas se abrieron de nuevo, y una avalancha de nieve y botas anunció la llegada del inspector detective Craytorne. De hombros anchos y con sienes canosas, su paso firme mostraba a un hombre que prefería los hechos a los instintos. Observó la escena con ojos apenas velados por la irritación. «Buenas tardes», gruñó. «Disculpen el retraso. Me quedé atrapado detrás de un tractor a mitad de la colina». Miss Marple ofreció un cortés asentimiento. «Hemos logrado contener la mayor parte del drama. Inspector, según tengo entendido, Papá Noel muerto, jardinero desaparecido y un abogado que cree que está dirigiendo. Ya se inició la investigación». Dio un paso al frente y dejó caer su abrigo sobre una silla. «Correcto. ¿Dónde está el cuerpo?» «Retirado por el forense», dijo la señorita Marple. «Pero creo que tal vez quieras ver esto en su lugar». Ella le entregó los dos botones de latón a la vez. Craytorne los volteó en la palma de su mano. «Los encontré aquí. Uno debajo del trineo, uno detrás de la cortina en la parte trasera de la plataforma. Mismo emblema, probablemente de una faja ceremonial. ¿Y crees que están relacionados con la muerte?», preguntó. «Creo que el hombre que estaba detrás de la cortina puede haber sido el responsable. Y ese hombre ya no está en el edificio. William Tapping». La señorita Marple asintió. Craytorne hizo un gesto al agente Price, que se había apresurado. «Se acabó. Todavía no hay rastro de él». «Aún no. El sendero termina justo después del límite del bosque. Enviaremos perros por la mañana. Demasiado oscuro ahora. Pero no me importa. Me gusta», dijo Miss Marple, bajando la voz. «También encontré una nota amenazante en el saco de regalos del trineo». Craytorne arqueó una ceja. «Tú has estado ocupada. Me doy cuenta de que la gente revela más cuando me siento en silencio que cuando los persigo». Sonrió débilmente. «¿Y qué crees que pasó aquí, señorita Marple? Creo que alguien pretendía asustar al coronel o silenciarlo. Y creo que William Tapping sabía demasiado sobre el pasado y el presente».
Craigthorne metió los botones en un pequeño sobre de papel y lo selló. Correremos tras William, aunque dudo que consigamos mucho. La señorita Marple se hizo a un lado mientras el inspector hacía su ronda, interrogando al doctor Large y a Greaves, tomando notas a grandes rasgos en un bloc negro delgado. Cuando llegó hasta Hermione Trask, el aire cambió sutilmente. Se irguió, su voz entrecortada y respuestas breves. No, yo no hablé con el coronel Fatheril directamente. Sí, mi hija le dio una nota. Solo un dibujo navideño. Nada más. No conozco bien a William Tapping. Él me arregló una cerca la primavera pasada. Sus dedos, con los nudillos blancos, apretando el bolso, la traicionaron. Miss Marple observó atentamente. Luego algo más captó su atención. Al otro lado de la habitación, Edward Kettlefield había reaparecido solo, escabulléndose de nuevo por la puerta de la cocina con una bufanda húmeda en la mano. Su esposa se rezagaba, claramente nerviosa, con la cara rosa de frío y algo más, ira, quizás. Miss Marple cruzó hacia ellos. Espero que tú tampoco hayas salido. Largo, dijo alegremente. Edward se sobresaltó. Oh, solo necesitaba aire. Todo esto es espantoso, sin duda, pero a veces una bocanada de aire fresco trae consigo una perspectiva diferente. La señora Kettlefield se movió. Solo nos mudamos aquí en abril. Apenas conocemos al hombre. Sin embargo, parecías bastante nervioso cuando él falleció. Edward se puso a la defensiva. Nos quedamos impactados, señorita Marple. Comprensible. Pero dígame, señor Kettlefield, ¿cómo supiste del coronel? Dudó. Nos encontramos en Somerset brevemente. No antes, entonces. Parecía confundido. No. ¿Por qué? Señorita Marple sonrió. Porque una vez mencionó a un joven inversor de la ciudad deseoso de comprar los terrenos para un nuevo desarrollo. Creo que el consejo lo rechazó. El rostro de Edward se ensombreció. Ese no era yo. No, dijo con tono ligero. El coronel era el inversor, lo expresó abiertamente. Era arrogante y estaba lleno de planes ingeniosos, pero descuidaba a los lugareños. Señora Kettlefield habló de repente. Fue difícil con nosotros desde el principio. Nos trataron como a extraños. Edward se ofreció a patrocinar el evento navideño. De hecho, donaron las bolsas de regalo. Pero el coronel se negó. Dijo, no quiero ayuda de personas que se visten como banqueros. Ah, dijo la señorita Marple, así que si tenías contacto. Edward apretó la mandíbula. Eso no me convierte en un asesino. Por supuesto que no, dijo ella con suavidad. Pero si te convierte en un participante en la historia. Al darse la vuelta, se fijó en el inspector. Craigthorne le hizo señas desde el otro lado de la habitación, con una hoja de papel en la mano. La señorita Marple se acercó a él. Encontramos esto pegado con cinta adhesiva en el interior de uno de los boletos de rifa de las cajas, dijo. Era otra nota. Su letra inclinada y enérgica. Sabe del dinero. Lo arruinará todo. Deténgalo. Los ojos de Miss Marple se detuvieron en la palabra ruina. Sí, eso era la clave. Reputación, visibilidad, desesperación. Alguien tenía mucho más que perder de lo que aparentaba. Y William Tapping sabía lo suficiente para desaparecer. Al anochecer, la nieve afuera del salón del pueblo se había hundido en montículos, cubriendo el verde con una capa engañosamente calmada. Sin embargo, en el interior reinaba una atmósfera cargada de sospecha, y la gente evitaba mirarse a los ojos. Un ambiente que alguna vez fue jovial. La reunión navideña se había dividido en silenciosas facciones inestables. La señorita Marple se movía silenciosamente entre ellos, no para acusar, sino para observar. Las dos notas, los dos botones, el guante rojo y ahora un rastro documental de advertencias enterradas en urnas de rifa. No era caos, era coreografía. Alguien había orquestado esto, y otra persona había entrado en pánico. Inspector, dijo, acercándose a él cerca del piano. Creo que es hora de examinar la sociedad misma. Craigthorne levantó la vista de su cuaderno. Exactamente. La Sociedad de Caballeros de Belelford. El grupo se ha infiltrado en cada parte de esto. Coronel Fatheril, señor Tapping, las antiguas disputas sobre financiación, probablemente, incluso el escándalo de las parcelas. Crosby asintió.
Ya le he pedido a Price que retire las inscripciones del registro local, pero la mayor parte de sus registros están en papel y rumores. Sin embargo, las personalidades importan más que el papeleo, respondió la señorita Marple. Se giró y examinó la habitación. Primero, el señor Greaves, tenso, demasiado sereno, inmóvil, intentando dirigir la narrativa mediante su intervención, pero diciendo muy poco de sustancia. Luego, los Ketelefield. Edward se había retirado al silencio mientras su esposa caminaba de un lado a otro detrás de las sillas, incapaz de quedarse quieta, su fachada de sofisticación urbana resbalando. Y finalmente, la señora atrás, que, a diferencia de los demás, no estaba mirando a su alrededor, en absoluto. Su mirada estaba fija en las ventanas donde la nieve se arremolinaba detrás de los cristales iluminados por velas. Ella estaba esperando algo, o alguien. La señorita Marple se acercó. Tu hija fue muy valiente antes, comenzó con delicadeza. Para describir al hombre detrás de la cortina. Hermione se puso rígida. Ella es imaginativa. Probablemente solo era un abrigo del estante. No estoy tan segura, describió. Hubo un ruido metálico. Un objeto que se cayó tal vez. La señora trasvaciló. Si hubiera alguien allí atrás, ¿no lo habríamos visto marcharse? No necesariamente, dijo. Podrían haberse resbalado detrás de la mesa de caballete o hacia un lado de la puerta mientras todas las miradas estaban puestas en el coronel. La señorita Marple se sentó a su lado. Me he dado cuenta de algo más, dijo. Tus guantes, dijo Hermione. La señora trasbajó la mirada. Llevaba marrón antes al llegar. Miss Marple continuó. Sin embargo, su hija encontró un guante de cuero rojo cerca del trineo. Monograma WT. Y nadie parece saber cómo llegó allí. Nunca lo he visto antes. Posiblemente, alguien cercano al coronel en esos últimos momentos. Un hombre conectado a la sociedad. Alguien que manejaba los accesorios. Alguien que sabía cómo integrarse en la escena. Hermione permaneció en silencio durante un largo rato. Entonces, sin girar la cabeza, preguntó, ¿crees que William todavía está aquí? ¿Vivo? Dijo Miss Marple. Creo que podría estarlo, pero también creo que él intentó hacer lo correcto tarde. Antes de que la señora Tras pudiera responder, Crythorne llamó desde la parte trasera del vestíbulo. Señorita Marple, venga a echar un vistazo a esto. Ella se puso de pie y lo siguió a través de la cortina detrás del trineo. Estaba agachado junto a la misma plataforma donde había encontrado el segundo botón. Aquí hay un trozo de tela rasgada, dijo. Lana azul oscuro. Podría ser de un abrigo. Se arrodilló junto a él. El borde era dentado, rasgado, no cortado. Alguien lo había hecho engancharse a sí mismo. Crythorne mostró una bolsa de prueba de plástico. Price encontró esto justo afuera de la sacristía, en los arbustos, medio enterrada en la nieve. Dentro de la bolsa, un segundo guante rojo, igual que el primero, también con monograma WWT. Miss Marple exhaló. Así que alguien los quitó de la casa de William, los tuvo en su posesión o prestados, lo incriminó posiblemente, o usó sus cosas para conseguir cerrar sin levantar sospechas. Crythorne cruzó los brazos. Sigue sin explicarlo, el motivo. Oh, creo que sí, dijo Miss Marple, girando lentamente. Se trata de dinero y secretos. El fondo de ayuda era más que un proyecto por vanidad, era una tapadera. El coronel controlaba los fondos, desviando los registros, y alguien tenía mucho que perder. Todo cambiaría si la verdad saliera a la luz. Crythorne entrecerró los ojos. ¿Crees que fue malversación? Creo que sí. Traición. Alguien en quien confiaba. Alguien con acceso. Y creo que el coronel Fatheril amenazó con exponerlos. Esa nota no fue solo una advertencia. Fue una promesa de retribución. De vuelta en el salón principal, se oyeron murmullos. La señora Ketelefield hablaba ahora. Su voz quebradiza y rápida. Ni siquiera sabemos sobre el fondo. Edward estaba intentando apoyar a la comunidad, no desmantelarla. ¿Por qué mataríamos a alguien por verduras y rifas navideñas? La señorita Marple dio un paso al frente. Nadie dijo nada. Sí, querida, dijo con dulzura, pero alguien aquí ciertamente pensó que el silencio del coronel valía la pena asegurar permanentemente. La habitación quedó en silencio. El doctor Larch se movió junto a Crythorne. Entonces la pregunta es,
¿Quién tenía los medios y la oportunidad? ¿Y cómo lo envenenaron exactamente? La señorita Marple asintió. Ah, sí, el veneno. No pudo haber estado en la comida o la bebida. No había ninguna. Pero se las arreglaba. Regalos, sacos, un disfraz. Se volvió hacia el trineo. ¿Y sí, el veneno estaba allí? En la faja o el asa de la bolsa. Algo absorbible a través de la piel. Algunas toxinas solo requieren contacto, especialmente con el sudor para facilitar la absorción. Y el trineo estaba preparado con antelación, gruñó Craytorne. Alguien podría haberlo atado antes. La señorita Marple señaló la caja de premios de rifa. Quizás mientras ayudaba a establecer arriba. Tal vez usando guantes para protegerse a sí mismo. Quizás rojos. Craytorne se dirigió al agente Price. Consigue una orden de registro para la casa de Greaves. Busque fajas, guantes, libros de contabilidad, cualquier cosa. Y pídele a alguien que revise el coche de Ketlefield, añadió la señorita Marple. Si ellos sí donaron las bolsas de regalo, puede que las hayan transportado. Pero fue Hermione tras quien habló lentamente, atrayendo todas las miradas. Vi a Horus con el coronel hace 2 días, en la parte trasera de la iglesia, discutiendo. Craytorne dio un paso al frente. ¿Por qué no dijiste algo antes? Porque no quería involucrarme, dijo ella, echando un vistazo a la señorita Marple. Pero si William está en peligro, no puedo quedarme callada. La señorita Marple esbozó una leve sonrisa. Eso fue valiente, señora Trask. Hermione asintió. Le dije a Horus que encontré algo. Un recibo bancario. Que faltaba fondos. Dijo que lo haría público. La señorita Marple se volvió hacia Craytorne. Entonces sabremos que encontró el coronel y por qué. Había que silenciarlo. Sí, murmuró Craytorne. Ahora solo necesitamos encontrar al hombre que lo silenció y al hombre que intentó. Basta, añadió suavemente la señorita Marple. William Tapping, exactamente. Y, en algún lugar, si aún estuviera vivo, William estaba esperando a que lo encontraran. La oscuridad se había plegado por completo sobre ese temellicense para cuando el equipo de búsqueda se puso en marcha. Había dejado de nevar, pero su silencio permaneció, cubriendo cada paso y silenciando cada voz. Bajo el baño anaranjado de las linternas, el inspector Craytorne, 3 agentes de policía y 2 aldeanos avanzaban en los bosques del este, donde se había visto por última vez el rastro de William Tapping. La señorita Marple se quedó atrás en el salón del pueblo, sentada cerca del fuego, más por visibilidad que por abrigo. No era de las que deambulaban por los bosques en el frío, pero sabía lo suficiente. No estar ociosa. A veces la quietud se necesita más para resolver un asesinato que botas en la nieve. Y ella sabía que William estaba golpeando. No estaba muerto. Todavía no. Él también había desaparecido cuidadosamente. Y sus pertenencias, guantes, los botones, habían sido dejados de forma demasiado conveniente. Tenía la forma de una reparación de marco, no de un hombre que huía. La confesión de Greaves fue registrada por el inspector Craytorne y está a la espera de juicio. Los campos de los Ketlefield han sido tomados en custodia en espera de nuevos procedimientos. La niña Clara Trask no estuvo involucrada. Insto a que se la proteja de exposición pública. William Tapping ha asumido la administración de la Sociedad de Fondos de Ayuda. Con la debida supervisión, puede restaurar la confianza del pueblo en sus instituciones. No tengo nada más que añadir. Atentamente, Jane Marple. Asterisco. Dejó la pluma a un lado y dejó que la tinta secara. Estaba hecho. Todo. Esa tarde, la señorita Marple aceptó una invitación de la señora Pique para un modesto té navideño. Nada elaborado. Solo un poco de pudín de higos y buena compañía, dijo la anfitriona. La invitación no se había extendido a muchos, solo a aquellos que habían permanecido cuando las cosas se habían vuelto difíciles, aquellos que habían dicho la verdad en lugar de chismear. El vicario estaba allí, al igual que el doctor Large y William Tapping. Incluso el inspector Craytorne se había detenido, aunque solo para tomar una taza de té antes de dirigirse a Milchester para presentar la última declaración. Jamás pensé que diría esto, dijo Craytorne, limpiándose la salsa de higos del bigote, pero espero no poner un pie en un salón de rifas durante mucho tiempo. William soltó una risita. El papel de Papá Noel del año que viene será difícil de llenar.
La señorita Marple, tomando un sorbo de té en silencio, murmuró: «Creo que el papel debería ser llenado por alguien cuya alegría no reside en el disfraz, sino en el acto de dar. ¿Nos estamos ofreciendo como voluntarios?», bromeó Kratorne. Ella arqueó una ceja. «Desde luego que no. Pero creo que Clara y su abuelo, el señor Trask, una vez jugaron al papel con gran cariño». William asintió. «Es un buen hombre». «Yo». Hablaron. La conversación se desvió, pero el ambiente era distendido. La curación había comenzado, pero las cicatrices permanecían. Nadie fingió que no lo hacían. El nombre del coronel se había convertido en una abreviatura de tragedia e integridad obstinada. Su muerte, tan repentina, tan cruel, obligó a todo el pueblo a mirar hacia su interior. Y ese era quizás el regalo oculto. Para la señorita Marple, el asesinato no había sido un rompecabezas en solitario. Había sido un estudio en lo que la gente se oculta unos a otros y de sí mismos. Y al final, las verdades salieron a la luz. No se trataba solo de veneno o dinero. Trataba sobre el silencio, sobre quien habla cuando importa, sobre cómo incluso el pueblo más encantador puede albergar podredumbre bajo su seto. Una semana después, llegó una carta a la puerta de la señorita Marple, con matasellos de la oficina de la corona de Milchester. Era un documento formal, la última página del asunto. Veredicto de la corona contra Horus Greaves. Homicidio culposo por administración de un compuesto tóxico con intención de obstruir una investigación financiera. Condena a 15 años de prisión. Notas adicionales. William Tapping exonerado. La señora Beatriz Ketelefiel servirá sentencia suspendida por obstrucción y desvío de la investigación. Acuerdo civil alcanzado con el Consejo de San Miguel. Se adjuntaba un breve informe escrito a mano. Estimada señorita Marple, su testimonio ha restaurado más que el orden. Se ha restaurado la dignidad. Haré todo lo posible por estar a la altura de la confianza que me ha brindado. Atentamente, gracias, William Tapping. Lo leyó 2 veces, lo dobló cuidadosamente y lo guardó en el cajón donde ella guardaba sus violetas prensadas y la última carta del coronel Fathergill. Luego salió a su jardín para podar los rosales dañados por las heladas. El vapor de su aliento se elevaba en pequeñas bocanadas. Detrás de ella, sonó la campana de la iglesia. Una campanada, luego 2. Comenzaría un nuevo año pronto. Pero por ahora, finalmente, todo había silencio.